Cuando el sol se parte en dos sobre la llanura y el polvo se le pega a la piel como un juramento, aparece una figura sola contra el horizonte. Ethan Hawke, conocido por bocas asustadas y por algún cartel viejo como el justiciero renegado. Viste abrigo largo, sombrero encajado hasta las cejas. Su caballo camina con paciencia acostumbrada a caminos que no perdonan. No busca fama. Busca cuentas que salden la noche en la que su casa dejó de serlo. No hay prisa en su rostro. La prisa la dejaron los hombres que traicionaron a su sangre. Hace años, en un establo que olía a heno y a tabaco viejo, una luz de linterna se coló por la rendija y dejó sobre la mesa una sombra que no debería haber estado allí. La voz que llamó desde fuera no era de un forastero. Era la voz de quien negoció con el acero por intereses ajenos. Aquella noche, la casa de su padre ardió con una calma cruel. Las manos que habían sembrado traición no gritaron, solo cerraron puertas. Ethan guardó el polvo de aquel fuego dentro del bolsillo de su abrigo. Era una fotografía chamuscada que sostenía contra su pecho cuando la soledad le pesaba más. Juró algo sin palabras, una promesa hecha en el silencio. No permitir que la traición quedara sin nombre. No buscó venganza por placer. Buscó que la verdad tuviera peso y nombre. Si esta historia te atrapa, suscríbete para seguir la travesía. Hay más atardeceres por narrar y sombras por cruzar. El primer pueblo en recibir su sombra fue una estación de paso con 2 mesas en la taberna y un piano que apenas sostenía 3 notas. Allí, la reputación de Ethan llegó antes que él. Un reclamo en la última carta, una mirada al banquero local, algún rumor soplado entre vasos. No tardó en ocurrir el primer choque. Un hombre con una cicatriz que vendía protección a cambio de silencio, quiso convertir la ley en su bolsillo. Ethan no buscó el duelo por vanidad, lo provocó para que la tiranía dejara de ser impune. El choque fue corto y seco. Un disparo al aire para que el miedo volviera a su lugar. Una empuñadura que habló más con firmeza que con sangre. Al final, el recaudador quedó sin poder pero con vida. Su orgullo, herido, fue un precio suficiente. Del hurto se devolvieron cartas, de la intimidación se devolvió una puerta que volvió a abrirse. Muchos vieron al justiciero renegado como un castigo divino, otros, con más cautela, como una nueva amenaza. Ethan dejó una marca modesta, una estrella bordada en la esquina del pañuelo que no llevaba nadie más. Más allá de la taberna, en la curva de un camino de roca, encontró a una mujer que llevaba en el rostro la sombra del miedo. Un ganadero se creía dueño de su voz y de sus tierras. Ethan la protegió, no con palabras grandilocuentes, sino con precisión y con la misma palabra que había aprendido su padre: justicia. El enfrentamiento fue una negociación con el peligro. Ethan hizo ver al hombre que la conducta tenía consecuencias. No destrozó al tipo, pero dejó claro que quien la intimidara sería señalado. La mujer pudo volver a labrar su huerto. En esas pequeñas restituciones se forjaba algo distinto del ruido de los disparos. Una reparación. Cada gesto, cada favor hecho en silencio, añadía capas al nombre de Ethan. No todo fue entrega digna y gestos de héroe. En una posada con lámparas tintineantes, un duelo disfrazado de juego de cartas terminó en un intercambio de miradas cortantes y 2 pistolas que cantaron la misma frase. Ethan no hizo gala de sed de sangre. La rapidez del disparo fue defensa, técnica aprendida en noches de hambre. El perdedor quedó con un recordatorio físico, una herida que no mató, pero que enseñó. La violencia dejó, siempre, huellas que no se borran con tiempo ni con viento. Ethan lo sabía. Cada marca en su propia alma se correspondía con algo que se había arrancado fuera de él. No celebraba, contaba. La leyenda no tarda en atraer la curiosidad de quienes han conocido la cárcel. David apareció un día en la campiña, su sombra más corta que la de Ethan, sus manos marcadas por cadenas antiguas. Había salido de una celda con la voluntad áspera de quien ha aprendido a contar segundos de silencio. En su pecho, guardaba la decisión de no volver a ser usado como instrumento del vicio ajeno.
Fue acusado injustamente en un poblado por un crimen menor y una turba, aún clavada en resentimiento, buscaba ajustar cuentas. Ethan no dejó que la turba definiera el destino de David. Lo salvó de la soga con un gesto. Sacó pruebas, conversó con palabras medidas. Hizo que la verdad se asomara como un espejo que nadie quería mirar. David debía pagar por lo que había hecho en el pasado, pero su castigo ya lo había cumplido la soledad de la celda. La sociedad ahora podía darle una oportunidad que la ley le negó. Esa noche, junto a una hoguera que crepitaba como perdón posible, hablaron sin retórica. David no buscó absoluciones gratuitas. Reconoció su culpa, su debilidad, su ánimo por rehacer. Ethan no mostró clemencia ciega, mostró una alternativa. Si vas a quedarte en el camino de fuego, que sea porque has elegido cómo andar, no porque no te han dado otra senda, dijo Ethan, con una voz más áspera de lo que demostraba su mirada. David escuchó y por primera vez en años algo en su rostro dejó de tensarse. Allí germinó una alianza que no se financiaba en armas, sino en una apuesta a que la justicia también podía restaurar. El viaje continuó, y con él las piezas del rompecabezas. Cartas quemadas encontradas en un granero abandonado. Una marca en una herradura que coincidía con la de un convoy de mineros corruptos. Un testigo que prefirió el silencio porque temía el precio de abrir la boca. Cada pista empequeñecía la sombra principal, hasta perfilar a unos pocos hombres que habían tejido un negocio en torno a tierras, licencias y muertes que no se recordaban como tales. Ethan rastreó cuentas. David abrió puertas donde las cerraduras habían sido cerradas por miedo. Entre ambos se tejió un nombre para referirse a la red. La Manada. No era una banda sin rostro. Era una red de intereses que compraba la ley y vendía la impunidad. El coste del camino se cobró en noches de insomnio, en recuerdos que volvieron con olor a humo, en miradas de niños a quienes había prometido cosas que no podía cumplir. Ethan comenzó a pagar en sentimientos. Cada vez que perdonaba a uno que no merecía fácil perdón, la culpabilidad le calaba como una piedra en el zapato. Cada vez que tomaba una vida, si alguna vez la tomó, la imagen de su padre cerrando los ojos le seguía como un espectro. No estaba hecho para ser un verdugo, estaba hecho para ser una mano firme cuando el resto del mundo titubeaba. La escalada hacia la verdad los llevó a un rancho grande, un conjunto de estancias donde el patrón pagaba ilusiones con sangre ajena. Allí, la fachada era un altar de buena voluntad. Donaciones a la iglesia, ferias para el pueblo, sonrisas al gobernador local. Detrás, contratos sellados con la ambición. Ethan y David se aproximaron como sombra con propósito. Un viejo capataz que conocía más de nombres que de caras, fue la grieta por donde entrar. No sin pagar precio. El capataz pidió algo a cambio, una reparación que no podía recibir sin testigos. Ethan, con la misma medida con que castigaba, devolvió la dignidad del capataz. Recuperar una parcela de tierra usurpada, una casa para sus nietos. No hubo fanfarrias, solo la sensación de que algo pequeño volvía al sitio correcto. La noche antes del choque final fue larga. Ethan recorría su propia vida como se revisa una arma. Con cuidado, con dedos que saben cada marca. Le pesaban las decisiones, el nombre de su padre y el de sus hermanos, las cartas chamuscadas que había guardado como talismán. David lo observaba sin interrumpir, comprendiendo que la sed que movía a su compañero tenía raíces profundas de pérdida. «No quiero convertir mi vida en una corona de cadáveres», murmuró Ethan en voz que casi tenía miedo de romper. «Quiero que el nombre de mi familia vuelva a ser algo más que una culpa». David tocó la empuñadura del revólver de Ethan, una forma de decir, «Entonces no serán solo balas, serán actos con intención». La mañana del enfrentamiento amaneció sin promesas. El rancho tenía una verja alta y campanas pequeñas que usaban para llamar a la servidumbre. Ethan no forzó la puerta por gusto. Preparó un plan como quien prepara una tumba, con respeto y asegurando que todo quedara sellado. El choque tuvo la tensión de una cuerda a punto de romper. Hombres armados, rostros severos, órdenes cortas.
Ethan no buscó la masacre, buscó la exposición. En la plaza interior reunió pruebas. Habló con voz que el viento favoreció. Desenterró documentos, nombres, registros de sobornos y de tierras robadas. El patrón, un hombre con traje que olía a perfume caro, lanzó acusaciones y amenazas con la esperanza de anular la verdad. La comunidad miró. La apariencia de control del patrón empezó a resquebrajarse cuando una mujer, una de las que había perdido su huerto, avanzó y mostró un papel que Ethan había recuperado. Una lista de pagos mensuales a policías y jueces. No todo se resolvió con palabras. Hubo empujones, hombres que acudieron a deliberar a su favor, otros que quisieron silenciar a quien hablaba. David, sin fanfarria, fue el primero en bloquear a un hombre que quiso sacar un cuchillo. No buscó matanza, buscó orden. Ethan, con la misma mano que había disparado para defender a una mujer, apuntó al patrón y le dijo que se entregara ante el pueblo. Le ofreció una salida digna que no incluyera la impunidad. «Ríndete, habla, que las cosas vuelvan a su sitio con la verdad y no con sangre», dijo Ethan. El patrón sonrió con la arrogancia de quien piensa que siempre habrá quien compre el silencio. Fue su error. El déspota pidió a sus hombres que dispararan y, por un instante, la plaza olió a pólvora. Pero la reacción de los pobladores fue inesperada. Muchos, ya hartos, se interpusieron. Los que habían sufrido se unieron a los que querían ver la ley caminar aunque fuese con pasos inciertos. Eso no eliminó el peligro. Hubo golpes y un disparo que rozó un establo cercano. Ethan sintió el peso del acto. No se permitió celebraciones. La decisión final no fue una ejecución privada, fue una exhibición de la verdad. En la iglesia cercana, bajo el repicar de campanas que el patrón había patrocinado, se leyó la confesión entregada por varios empleados antes de marcharse. Nombres, lugares, cuentas. Los hombres que antes habían sido intocables se encontraron señalados. No todos fueron llevados a la cárcel al momento. La ley en estos parajes es lenta y maleable. Pero la humillación pública y la recuperación de tierras y registros devolvieron a muchos lo que les habían quitado. Sin embargo, la victoria tuvo su precio. En el fragor, un hombre de la manada, resentido y acorralado, apuñaló a David cuando estos intentaban encerrar a los últimos cómplices. No hubo gritos heroicos, sino un silencio que cortó más que el metal. Ethan no lo vio venir. David cayó con la calma de quien había aceptado que sus días podrían terminar en reparación. Las manos de Ethan, acostumbradas a sostener pistolas, ahora sujetaban el rostro del amigo. David respiró como quien huele por última vez un campo sin cadenas y dijo, con voz débil: «Hiciste lo que prometiste. Haz que cuente». Sus ojos se cerraron no con odio, sino con la sensación de haber recuperado algo que llevaba años buscando. La paz de saber que no sería definido por su peor día. La pérdida golpeó a Ethan más que cualquier herida física. No hubo desvarío vengativo. No lanzó una casa para convertir la muerte en un sacral. En lugar de eso, llevó a la plaza la verdad de la manera que supo, mostrando documentos, testigos y el rastro de las manos que habían ordenado. Hizo que el patrón fuera juzgado por muchos ojos, no por uno solo. David había pagado con su vida una reparación que ni el tiempo borraría. Ethan entendió que su camino no debía convertirse en un cementerio de nombres. Debía ser un mapa para que otros pudieran cruzar sin caer en la desesperación que lo había traído. Después del juicio improvisado, cuando los hombres corruptos fueron despojados de sus tierras y los documentos regresaron a manos justas, Ethan se quedó un rato mirando al horizonte. Las campanas repicaban como si quisieran convertir la tristeza en memoria. En la taberna más cercana, un bardo alzó la voz y empezó a entonar una canción. Su letra no era toda verdad. La leyenda nunca lo es por completo. Pero había una línea que se repitió en varias mesas. El justiciero renegado pasó y dejó las cosas en su sitio, no como ajusticiador, sino como aquel que recordó que la justicia también puede reconstruir. Algunos añadieron matices de heroísmo, otros, de prudencia.
Ethan no buscaba ser leyenda. La leyenda, inevitablemente, lo buscó. Con el paso de las semanas, la historia de aquello se convirtió en una canción que los viajeros llevaban a otros pueblos. En la taberna, entre jarras y brasas, un bardo narró la noche en que un hombre con sombrero alto eligió la exposición sobre la horca y la verdad sobre la venganza. La gente discutía a media voz si lo hecho fue justicia o venganza. Para algunos, la entrega pública fue la venganza de las víctimas. Para otros, la presión sobre las instituciones fue la verdadera forma de cerrar la herida. Ethan escuchaba desde una esquina, ni buscando aplausos ni huyendo de ellos. Sabía que ningún canto borraría lo que había perdido, y tampoco quería que la pena se convirtiera en razón para que otros tomasen la senda del ajuste por mano propia. Al final, cuando el amanecer levantó su primera luz como si fuese una promesa nueva, Ethan montó de nuevo su caballo. El polvo se levantó, y formó una estela de memoria que no pretendía borrarse. Antes de irse, dejó en la iglesia una caja con documentos recuperados, nombres anotados y una cantidad de dinero que ni él quería recordar haber conseguido. Era restitución. Se acercó a la tumba donde algunos recordaban a los caídos, y depositó sobre la tierra una fotografía chamuscada, la misma que había llevado desde la casa incendiada, con la promesa cumplida por lo que la verdad había devuelto. No dijo que volvía a casa, dijo solo lo necesario. Que este lugar vuelva a ser de quienes lo labran. La leyenda siguió su curso. En pueblos lejanos, la imagen del hombre que de vez en cuando pasaba dejando puertas abiertas y cerrando tratos injustos, continuó creciendo. Unos lo llamaron vengador, otros, justiciero. Él, en su silencio, sabía que la diferencia no estaba en los nombres sino en las consecuencias. La venganza deja un rastro de ceniza. La justicia, si se le presta la atención suficiente, siembra raíces. Ethan había ejercido ambas en momentos distintos, pero el aprendizaje que le quedó fue que la mano que administra castigo también debe saber dar restitución. No todas las heridas se cerraron. Algunas noches, junto a la hoguera, Ethan decía el nombre de David en un susurro que no esperaba respuesta. Escuchaba a la llanura, que parecía contestar con un viento que cortaba como cuchilla, como recordatorio de que la paz tiene aristas. Pero también escuchaba risas en un pueblo donde un huerto volvía a dar fruto, la campana de una escuela que antes permanecía cerrada, y la sonrisa tenue de una mujer a quien devolvieron su hogar. Esas cosas le pesaban al corazón menos que antes. Eran un tipo de pago que no se podía medir con moneda. Cuando el sol otra vez se partió en dos y la figura de Ethan se hizo pequeña contra el mapa del mundo, quedó una pregunta en las mesas de las tabernas y en las conversaciones al filo de la madrugada. ¿Qué vale más, la venganza personal o la justicia que restaura? No hay respuesta única. La historia de aquel hombre enseñó que la venganza, cuando se eleva a ideal, puede consumir lo que pretende salvar, y que la justicia, si se defiende con inteligencia y humanidad, puede reconstruir vidas sin convertir a nadie en verdugo sin redención. El justiciero renegado se fue dejando detrás un camino de actos que algunos llamaron leyenda, y otros, advertencia. Su nombre, ya un símbolo, se mezcló con la memoria de quienes recuperaron algo de sus vidas. En una taberna, bajando el volumen del vino, un bardo cerró la canción con una imagen que se quedó en la garganta de quienes la escucharon, un amanecer que ilumina un sendero recién labrado, con un par de huellas de caballo que se adentran hacia el norte. Esa imagen era, al final, lo que Ethan quiso dejar. No la silueta de un hombre que mató por placer, sino la estela de quien eligió que la verdad pesara más que el olvido. Si esta historia te ha hecho pensar, compártela con alguien que valore las decisiones difíciles y deja en los comentarios tu voto. ¿Justicia o venganza? ¿Qué habría hecho tú en su lugar?